las sensaciones que deja en Monterrey después de una serie tremenda en los penales. Conforme avanzó el tiempo y llegamos a esa instancia, se fue llenando de emociones la final del fútbol mexicano. A ver, el tema del portero ha dado vueltas en las redes sociales y hay una nueva versión que aseguraría que el propio Hugo González habría tenido un contacto con Mohamed para decirle, ¿sabes qué? Prefiero no estar. Es una versión no confirmada, pero irán saliendo cosas en los próximos días. Y quizá eso provoca la molestia de Antonio Mohamed cuando se le cuestiona que esto tiene que ver, esta decisión pudo haber tenido que ver con asuntos de ética y moral, cuando en realidad estaba defendiendo pues el propio sentimiento de su arquero de decir, ¿sabes qué? No me siento en condiciones después del error, tomando en cuenta que además Luis García fue el portero de la final anterior porque Hugo González no estaba en el Toluca. Entonces, pues aparentemente esto ha provocado que Mohamed esté en boca de todos porque ayer se puso muy mal, muy enojado por estos cuestionamientos que se le hacían sobre asuntos de ética y moral por esta decisión de relegar al portero que venía siendo, digamos, hegemónico, aunque los alternó en la liguilla, para darle paso y entrada a Luis García. Pero por lo pronto Mohamed está bailando con su puro en este desfile que se ha armado por las principales calles de Toluca y vemos en pantalla justamente a los jugadores. No es fácil para nada, es una labor titánica, un campeonato, luego dos, son cosas realmente de la historia, porque además el Toluca de Mohamed, Roberto, buenas noches, ha destronado a la América de época, una dinastía americanista. Entonces, cuando se cuenta la historia de este bicampeón, que podría ser tricampeón, aunque cada vez será más difícil, pues se habrá de platicar también de cómo le cortaron a Jardine las alas a los americanistas, incluido a él. Sí, buenas noches. Sí, un tricampeonato en América interrumpido por este ya bicampeonato del Toluca con todo merecimiento, ¿no? Hay que reconocer el trabajo de Mohamed porque no es novedad, como ha trabajado en otros equipos, aquí confirma su enorme capacidad como director técnico. El trabajo de la directiva, porque de Toluca teníamos varios torneos hablando de cómo está buscando ese título, ya regresar al plan de protagonista después de que creo que pagó una multa hace no sé cuántos años, ¿no? Increíble. Quedó en los últimos lugares. Y las decisiones de Mohamed siempre sustentadas. A mí se hace excesivo eso de hablar de ética o de moral al decidir si un portero para o para el otro, está ¿no? Fuera de lugar. Obviamente Mohamed ahí que piensa qué portero me conviene más para la final. Esa es la competencia en el fútbol y lo entendería Hugo González cuando habló con él, si es que no se confirma esta versión que tú mencionas, que me parecería rarísimo también, que un jugador dijera, prefiero no estar en la final, ¿no? Sí pesó ese error en la ida, los había estado alternando, pero al final de cuentas dice, aquí tengo a los dos porteros, ¿a cuál pongo? ¿Le puede pesar a este el error que cometió? ¿Va a estar nervioso o no? Puede ser también falta de respeto para Luis García, es decir, no te pongo ni cuando se equivoca Hugo González, ¿no? Cuando había estado alternando. Me parece una decisión lógica que después, claro, los resultados la justifican, termina siendo de las figuras de la coronación Luis García, pero no es nada más eso, es lo que Mohamed ha sabido trabajar con este equipo como lo hizo con otros, un equipo que domina a lo que juega y que pudo resolver las cosas incluso llegando muy disminuido, llegó sin piezas muy importantes y contó con una de las más importantes nada más en los minutos finales para que también paradójicamente se convirtiera en uno de los héroes. Eso de Alexis Vega, ¿no? Veníamos toda la temporada hablando de lo importante que era Alexis por el campeonato número 1, ¿no? Este es el 2, y cuando Alexis falla, todos dijimos, se le va a cortar un circuito importantísimo a este Toluca, y no, fue regenerando y fue encontrando variantes. A mí me hace sentido esta versión de que el propio González, que además es de humanos, no sé si pasó o no, pero esto de decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy en la mejor circunstancia por lo que pasó, te ayudo a tomar la decisión. Quizá por eso Mohamed, si es cierto esto que se habrá de confirmar, quizá por esto Mohamed está muy iracundo de decir cómo es posible que en la ecuación se puedan meter temas de ética y de moral. Vamos a suponer que estuvieran los dos, ¿no? Y que de todas maneras tiene que relegar a uno, pues no pasa por la ética y por lo moral. Pero si además estás soportando la intención o la inquietud de tu portero, el que falló, y además tienes a otro muy bueno, que la decisión no era para nada complicada, porque Luis García pues no es el de la gasolinera que le dijiste ponte los guantes, es el campeón de la última final con el Toluca, ¿no? Yo quiero entender estos contextos para saber por qué Mohamed se fue
tan duro, ¿no? Y no dejó pasar el momento, porque podrías decir, bueno, mañana o pasado hablo de esto, pero no, le interesaba mucho que estuviera a la altura de su comunicación, la felicidad, con la molestia por estos cuestionamientos. Buenas noches, Javier, compañeros. Es que hablar es muy fácil, porque si no tienes que sustentar una versión, pues puedes decir cualquier cosa. El hablar de falta de ética o de moral por cambiar a un jugador, o de que es que vas a exhibir al futbolista y entonces ya irte al tema personal y no solamente táctico y futbolístico, es desconocimiento total y absoluto de este deporte. El tema de Mohamed me parece que va más allá de una decisión por encimita, porque Hugo González y él tienen una gran relación. Me parece, Javier, que está Francisco Suinaga en la línea. Sí, Francisco, gracias por tomar la llamada. Sabemos que están en medio de las celebraciones, pero bueno, sabes que hay un público ávido, interesado aquí en Fútbol Picante por conocer pues tus impresiones, ¿no? La cabeza en muchos sentidos que tiene que ver con los marcos de referencia, inteligencia deportiva, mercadotecnia, estabilidad, relación con la liga. Luego desde la parte, digamos, inferior vienen las decisiones ya que tienen que ver con el campo, dirección deportiva, entrenador, jugadores. ¿Cómo te sientes? Era difícil un título, ahora dos. Tienes que ir por el tercero, ¿no? Hola, Javier. Hola, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, muy contento. La verdad que, de hecho, ya voy de regreso, cansado, pero muchas emociones. Fue muy intensa la final y creo que estamos viviendo un año 2025, bueno, inmejorable, épico. Muy contentos, muy contentos. Francisco, desvío tantito el tema, le doy paso a mis compañeros para que nos hables de lo que hay detrás del éxito, pero esta versión, tú estabas ahí en este enlace, que finalmente no salió al aire. Hay una versión que surge en Puebla, Pepe Anan, que es periodista, en donde, bueno, se infiere, se deduce que Mohamed se ha molestado tanto por haberlo cuestionado desde el punto de vista ético y moral sobre la decisión de un portero o el otro, cuando en realidad entre el plantel y la propia sensibilidad de Hugo, él habría dicho, ¿sabes qué? Quizá no es mi mejor momento, no estaría yo en la mejor condición, que es muy humano, y que eso facilitó una decisión que, de no haber sido así como lo estoy planteando, de todas maneras haría todo el sentido de que Luis fue el portero de la final del torneo anterior, y en cuanto a nivel, pues no hay mucha diferencia. ¿Qué sabes de esto? Mira, totalmente. A ver, me parece que ese es una plática y un tema personal entre David y Tony, pero como bien dices, pues yo represento este club, estaba ahí, y lo que te puedo decir puntualmente, que es tal cual la verdad, la gran molestia de Tony era que cuestionó su ética y su moral, nada más, no la decisión, los cambios, como dices, eso se puede cuestionar, cualquiera lo puede cuestionar, pero eso, y tal cual se lo dijo, ¿no? Ellos trataron de tener una conversación y bueno, luego escaló, pero ya ahí la realidad es que sí, creo que lo más inteligente era que ya no hubiera más diálogo, pero la realidad, a ver, hacia adentro, yo te lo digo porque tengo el pulso y todos los días veo el plantel, y estaba platicando con Oscar Rezano, que es el entrenador de porteros, y me dijo, nunca en mi vida he visto dos porteros que trabajen tanto en equipo. Se apoyan el uno al otro. Cuando le tocó sentarse a Luis, fue un caballero, y ahora Hugo apoyó totalmente a Luis. Y mira, es un tema en el que yo no quiero intervenir, pero lo que sí te dejo claro, y le dejo claro a todos, es que estoy seguro que esa decisión, conociendo a Tony Mohamed, la tomó en conciencia con toda la responsabilidad del mundo y con todo el riesgo, y por eso es el técnico que es, y por eso ha ganado tanto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Tocayo, un abrazo, felicitaciones. La verdad es que han hecho de este equipo un equipo todopoderoso y bueno, viviendo un gran momento, en verdad, un abrazo fuerte a la distancia. Este equipo venía de temporadas complicadas, de perder una final con goliza, sin meter las manos, de pagar la famosa multa, y no solamente a partir de una buena inversión es que se consigue hacer un equipo competitivo y un equipo sólido y fuerte,
Se ve porque inclusive terminando el partido van tanto Hugo González como Luis García con Antonio Mohamed a darse un abrazo, pero eso se refleja en todos y cada uno de los jugadores y del cuerpo técnico. ¿Cómo se consigue esto? Porque has tenido otros cuerpos técnicos con virtudes, con defectos. ¿Cómo consigues no solamente un equipo ganador, sino, y que puede ser además de época, sino un equipo que proyecte eso, la unión y la fortaleza de la institución? Hola, tocayo. Muchas gracias. Mira, creo que lo describes perfectamente. La gran fuerza de este equipo hoy es el equipo. Y creo que lo ha declarado Vega y Paulinho cada vez que son las figuras, y el mismo Tony. Creo que todo el mundo está contento, todo el mundo sabe qué trabajo le toca hacer. Y hablo no solo de la cancha. Nos apoyamos todos, desde don Valentín, el consejo y cada uno de los que nos toca hacer el trabajo. Y me parece que el ejercicio que también describes, que fueron años bien complicados y que yo también viví, me parece que esto de quedamos en antepenúltimo en el cociente, pagamos una multa y fue una sacudida que había que reconocer que estábamos haciendo algo mal. Y yo, de mi parte, yo te puedo decir que traté de rodearme de la gente que yo creía que podía apoyar este proyecto y mejorarlo. Y trabajando, que es el ejemplo de don Valentín. Y creo que elegimos las personas correctas, las de la cancha, las que dirigen a las canchas y las que están afuera también. Y me da gusto por la institución. Sí fueron años duros y hoy creo que está pagando una serie de decisiones correctas, pero sobre todo un trabajo del día a día muy, muy comprometidos todos y unidos. Por eso no es una casualidad nuestra campaña, ¿no? Francisco, buenas noches, felicidades por el campeonato, Ricardo Puig. Me adelanto un poquito porque estoy seguro que ya en los planes y en la cabeza tuya y de todo Toluca está ir por un título más y el tricampeonato. Pero se va a jugar una liguilla sin seleccionados nacionales el próximo semestre y ustedes tienen 3 pilares que no estarían: Gallardo, Marcel Ruiz, Alexis Vega. ¿Esta decisión en este contexto que les llega realmente está, digamos, avalada? ¿Ustedes están 100% de acuerdo de esto? ¿No les quedó de otra? Hoy dicen, mejor hubiéramos dicho que no para buscar el tricampeonato. ¿Cómo lo ves ahora? Mira, pues sí es un reto, porque no nada más es buscar el tricampeonato, que por supuesto que está ahí, siempre la ilusión, pero también viene CONCACAF y vamos a jugar la semifinal de vuelta y la final sin seleccionados. Tony tiene una gran ilusión de ganar el título, y con Toluca, que también hemos ganado ciertos títulos internacionales, pero creo que nos hace falta ganar otro. Pero bueno, la realidad es que también puertas para adentro, pues hemos aceptado y decidido apoyar y priorizar a la selección. Y bueno, los 3 jugadores que dices son claves. Y bueno, hay que cerrar filas, y es un año mundialista, y saber cómo vamos a enfrentar esto. La liguilla podremos jugar con todos los extranjeros. En el caso de CONCACAF, bueno, pues esperemos estar en esas instancias, y estoy seguro que tenemos un técnico que también sabrá cómo apuntalar y enfrentar esas instancias. Hola Francisco, te saludo con mucho gusto, soy Ricardo Peláez. Primero que nada, un fuerte abrazo porque sé lo que representa el esfuerzo, la paciencia que has tenido, que has hecho un gran equipo con Ciña, con Santiago principalmente. Y muchas veces, después de conseguir este tipo de éxitos, de hacerte un equipo de época, porque ya es un equipo de época, porque llegaron campeones de campeones, ahora otra vez campeones, después tuvieron un torneo también ahí, no me acuerdo cómo se llama, que ganaron en Estados Unidos. Entonces son logros consecutivos y te hacen ser un equipo de época. Ojalá no caigan en zona de confort, que siga existiendo esa intención de todos, esa ilusión, ¿no?, de seguir compitiendo. Y te quería preguntar, muchas veces nos esperamos a que nos vaya mal para renovar el equipo, y a veces yo pienso que hay que renovarlo también cuando se es ganador, que sigan existiendo objetivos, que haya ilusión de todos, que haya competencia como la hubo y como la tienen. Creo que hoy escuchaba al Pollo Briseño, jugaron todos los jugadores, todos tuvieron participación, los que estaban concentrados. Entonces, a trabajar duro en eso, y por supuesto felicitar a don Valentín, que creo que ha hecho un esfuerzo económico importante, y hoy tienen un equipo muy ganador, ¿no? Sí, así es, Ricardo, gracias.
efectivamente, como dices, estoy seguro que Santi, que es el que ve más esa parte, está trabajando desde hoy. También estaba cansado hoy en la celebración, pero Santi, que te estima y entendemos que la exigencia va a estar ahí, y para nada el conformismo ni dormirse en los laureles. Tenemos un buen promedio de edad de jugadores, pero sí, la exigencia está ahí, y como bien dices, don Valentín, para ponernos en ese escalón de proyectos con planteles muy poderosos, pues hace un gran compromiso, y bueno, el mandato y el mensaje es pues acostumbrarse a esto, que sabemos que obviamente no puede ser campeón todos los torneos, pero bueno, sí tienes que preparar el equipo y el plantel para por lo menos competir. Francisco, una pregunta, bueno, por ahí debe andar Mohamed, ¿verdad? A ver si lo localizamos, pero una pregunta, ¿Alexis Vega jugó infiltrado? Sí, entiendo que sí, sobre todo Alexis, el tema es que nunca se había desgarrado. Yo no soy experto en eso, pero entiendo que se asustó, y luego en la rehabilitación y cuando volvió a jugar se le rompieron las fibras y sintió otra vez esa molestia, y bueno, y después creo que se llevó ciertas fibras, entonces estaba muy limitado, pero tenía el corazón que se le desbordaba y quería tener minutos, y dijo, yo voy a estar, aunque sea para la vuelta y para lo que me necesiten. Y bueno, pues la historia otra vez, ¿no? Creo que tanto Vega como el mismo Tony, hay gente que está tocada para las grandes cosas, y bueno, la historia pues, afortunadamente hoy nos avala, ¿no? Oye, Francisco, bueno, te vamos a despedir. Muchísimas gracias y felicidades, pero nada más te quería tocar un tema, porque sé que eres muy sensible a muchas cosas, ¿no? Y un par de aficionados no definen el gran ambiente que se vive en Toluca, el grueso de los abonados que hacen el esfuerzo, y la gente en general es muy civilizada. Pero ¿no valdría la pena, visto lo visto con Guiñac, que de pronto la zona de bancas le perdieras 1 metro, que le perdieras 2 filas de asientos, para que no existiera de ninguna manera en la parte física intervención jugador aficionado? Porque ahí yo lo alcanzo, y también Guiñac puede voltear, y bueno, estas cosas luego a veces terminan en tragedias. No vale la pena, yo sé que es parte del influjo del estadio para presionar a los jugadores del equipo rival, pero más vale, ¿no? ¿No lo has pensado? Sí, no, lo dices bien, totalmente. No justifica nada, por más que haya frustración, provocación, lo que sea, eso no puede pasar. Y como dices, es un aficionado, pero ensucia esta parte. Entonces, pues hay que atenderla. Todos los que están ahí sentados en la zona de VIP tienen un contrato firmado de buen comportamiento, tendrán sanciones hasta perder su lugar. Pero sí, no es suficiente, está muy cercana, son 4 metros lo que está de la tribuna a la cancha. La intención de quitar las rejas pues era, obviamente, apelar al buen comportamiento y tener una buena experiencia, pero sí, creo que eso tenemos que atenderlo, y no tengas duda que lo haremos, porque no es correcto. Gracias, Francisco, muy amable, gracias por tu tiempo, y otra vez enhorabuena por la institución, por la gente en Toluca, los jugadores, en fin, este es un esfuerzo global. Muchas gracias.